Muchísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con el mecenazgo del Grupo Villarmir, Asisa y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el placer de recibir al señor ministro de la Presidencia del Reino Unido, Mr. David Lidington, al que va a presentar el exministro de Educación del Gobierno de España, don Íñigo Méndez de Vigo. Mr. Lidington participó anteriormente en este foro, el 1 de febrero de 2012, cuando era secretario de Estado para Asuntos Europeos del Gobierno del Reino Unido, y también fue presentado por el señor Méndez de Vigo. Querido Íñigo, la tribuna es suya. Buenos días a todos, señora vicepresidenta, señores ministros, señor secretario de Estado, querido Marco, señores diputados, senadores. Buenos días a todos. José Luis Rodríguez ya me ha pisado la primera parte de mi intervención, porque yo pensaba decirles a ustedes que yo ya había presentado a David Lidington el 1 de febrero del año 2012. Y recordando, ojeando aquella intervención, he leído que un periódico, no de Madrid, de provincias, dijo que mi presentación había sido muy somera. Yo no sé lo que pretendía decir el periodista con muy somera. Desde luego no debió ser mala, porque si hubiera sido mala, pues no me hubieran pedido 6 años después que la repitiera. Pero en fin, para despejar aquello del muy somera, hoy voy a hacerlo más profunda. David Lidington es un amigo. Es un amigo en el que concurren varias circunstancias personales. Ya saben ustedes aquello de Plutarco y las vidas paralelas. La primera es que nacimos el mismo año, aunque yo sea mayor que él, como se nota. No les voy a decir qué año, para no espantar a las fans, querido David, pero si cogen ustedes Google, esto hoy en día ya no tiene pérdida. Pero somos del mismo año. Además, nuestro primer mandato parlamentario, algo fundamental para un político, también se produjo el mismo año. En el año 1992, David fue elegido diputado por su circunscripción de Aylesbury y yo entré en el Parlamento Europeo. Y luego los dos fuimos secretarios de Estado, ministros para Europa. Ahí me ganó. Él está desde el año 2010 y yo desde el año 2011. Por cierto que él era ministro para Europa y yo era secretario de Estado para Europa, querido Marco, lo cual causaba estas denominaciones que tienen los británicos, diferentes a las nuestras. A mí me causó algún problema con mi ministro de la época, que decía todo el rato, oye, el ministro soy yo, tú eres el secretario. Yo decía, no, en inglés tú eres el secretario, que eres el que manda, y yo el ministro. Bien, y luego nuestros caminos se separaron, yo dejé los asuntos europeos en el 2015, en el 2016, 6 años de ministro para Europa, con lo cual David entró en el Guinness Book of Records, porque no ha habido ningún británico que estuviera durante 6 años al frente del Ministerio para Europa. Yo me vine a España y luego volvimos a tener coincidencia en ser portavoces, yo del Gobierno y el líder de la mayoría conservadora en la Cámara de los Comunes. Y yo recuerdo que un día la llamé por teléfono, un viernes como hoy, después del Consejo de Ministros. Yo me estaba tomando un aperitivo después de estar con los periodistas y llamé a David. Dije, David, ¿pero qué es de tu vida? Y me dijo, oye, pues un horror, porque ahora tengo que actuar de portavoz de la mayoría. Y bueno, entonces estuvimos compartiendo experiencias y David me dijo, bueno, es que los diputados te preguntan de todo, te preguntan las cosas más insospechadas. Yo dije, los periodistas también te preguntan las cosas más insospechadas. Y él me preguntó, bueno, y cuando tú no conoces la respuesta, ¿qué dices? Y dije, muy sencillo, yo les digo que soy solamente un ministro y no la enciclopedia británica. Entonces David se quedó muy sorprendido y dijo, bueno, yo eso en Inglaterra no puedo decir que no soy la enciclopedia británica. Dije, bueno, di que eres el Espasa, que es el equivalente español a la enciclopedia británica, y seguro que te entiende. Y bien,
Él, después de ser líder, portavoz en la Cámara de los Comunes, portavoz con mi buen amigo Nacho Cosidó, que lo es en el Senado, luego, en una remodelación gubernamental, fue ministro de Justicia. Y luego ahora es ministro del Gabinete y del Ducado de Lancaster. Bueno, dirán ustedes, ¿exactamente qué es esto? Bueno, pues yo lo he estado pensando mientras venía andando por aquí, ¿cómo explico yo a una audiencia española lo que es ministro del Gabinete y del Ducado de Lancaster? Que ya se ha advierto que no es ninguna broma, creo que tiene más de 100 funcionarios y tiene que administrar unas rentas que van directamente al gobierno. Bueno, pues a mí se me ha ocurrido que probablemente lo más próximo al puesto que ocupa actualmente David es una especie de Soraya con patrimonio nacional con rentas. Es decir, es el número 2 del gabinete, coordina al gabinete y encima tiene unas rentas que tiene que administrar. Eso yo creo que Soraya no tenía. En suma, una persona absolutamente capital por su experiencia en todos estos puestos ministeriales, una persona de confianza absoluta también, y eso me consta, de David Cameron y de la actual primera ministra Theresa May. Y una persona que ha sido capital en los últimos años de la vida política británica y europea. Lo fue en el referéndum escocés. Yo siempre les he criticado mucho a mis amigos ingleses porque creo que la idea del referéndum escocés fue mala y creo que fue un antecedente pésimo para la situación en España. Creo que sin referéndum en Escocia los nacionalistas no se hubieran convertido en separatistas y hubieran iniciado ese camino hacia ninguna parte, cuyo último espectáculo grotesco hemos visto ayer en el Parlamento de Cataluña. Y creo que los británicos, yo se lo he dicho en privado, se lo he dicho en público, tienen mucha responsabilidad en eso. Y también ha tenido mucho que ver, y tiene mucho que ver, en las actuales negociaciones para la salida del Reino Unido de Gran Bretaña. David Lidington era de los partidarios de estar en Europa, porque él cree en Europa y cree que el lugar de Gran Bretaña es estar en la Unión Europea. Y yo puedo atestiguar, porque estaba ahí, como es un grandísimo negociador. Y voy a contar una anécdota de nuestra época, de esa época en la que coincidimos en Bruselas, que explica también la difícil situación de los gobiernos británicos en relación con Europa. Al cabo de 5 años de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, Gran Bretaña tenía la posibilidad de salirse de los temas de cooperación judicial y policial y entrar de nuevo en aquellos que quisiera. Es eso que se llama en la jerga comunitaria el opt-out y opt-in. Privilegio de Gran Bretaña, pero que estaba en el tratado. David fue el encargado de negociar aquello y lo hizo de una forma admirable. Los británicos se salieron de todo, entraron en lo que les interesaba y allí donde entraron consiguieron encima ventajas. Yo, como representante del gobierno español, estaba furioso con aquello, pero sin duda tengo que decir, y lo digo, que fue gracias al buen hacer negociador de David Lidington y el Foreign Office. Y yo lo he contado en ocasiones como un ejemplo de lo que es una buena negociación a favor de los intereses nacionales. Pues bien, ¿cuál no fue mi sorpresa? Cuando ese acuerdo con la Unión Europea fue al Parlamento de Westminster, estuvo a punto de fracasar. Estuvo a punto de haber una mayoría en contra de aquello que fue uno de los mayores éxitos de la diplomacia británica de los últimos tiempos. Nada bueno auguraba aquello, por tanto, para ese referéndum sobre la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea. Por lo tanto, creo que es muy oportuno que David Lidington esté hoy aquí. Creo que no hay nadie como él para explicarnos dónde está en estos momentos la negociación y para decirle también que nosotros queremos que esa negociación salga bien, que lamentamos la decisión del pueblo británico, expresar un referéndum, que la respetamos, que estamos apoyando a Michel Barnier como negociador de la Unión Europea y lo está haciendo admirablemente bien y que confiamos que la lleve a buen puerto. Y confiamos que en ese llevarla a buen puerto consigamos también llevar la contraria a un gran poeta y que abril no sea el mes más cruel para Gran Bretaña y para Europa el próximo año. Muchas gracias, David.
Buenos días, señoras y señores. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo a mi gran amigo y colega Íñigo, por esas amables palabras que acaba de pronunciar. La verdad, no voy a mencionar todos los detalles de la historia de lo que es, la verdad, la posición de canciller del Ducado de Lancaster. Pero voy a decir, no obstante, que entre mis funciones, de vez en cuando, siendo número 2 en el gobierno británico, es que cuando Theresa May tiene que estar lejos del país por, qué sé yo, por una reunión, cumbre, yo tengo que sustituirla por todos los temas relacionados con el ministerio. Y es una experiencia horrorosa para cualquier político, la verdad. Estar de verdad como frente a un partido de boxeo, la verdad. Pero cuando en mi función anterior yo era el ministro de Justicia, y al igual que mi función actual en el sistema británico, la tarea de ser ministro de Justicia pues va a la par, digamos, con lo que podría ser el Lord Chancellor, el canciller. ¿Qué tiene que hacer en este caso? Pues para las aperturas y las ceremonias de un nuevo Parlamento tiene que estar ahí presente, vestirse de una manera muy rara, se lo puedo decir, digamos, un abrigo muy largo, digamos, con cintas así de pieles varias, etcétera. La verdad es una cosa espantosa, ¿no? Para siendo un hombre, las mujeres me dirán, sí que tienen mucha experiencia sobre ese tipo de atuendo. Bueno, pero entonces ya participa en la procesión real. Esa es una de las funciones. Y después, como Lord Chancellor, tenemos que subir hasta el trono, por supuesto, saludar a la reina y presentarles, digamos, un discurso que ella va a tener que pronunciar y lo sacamos de un bolso muy particular y, desde luego, cuando termina, pues tenemos esa especie de abrigo muy largo con todas esas pieles. Bueno, desde luego, pues se entrena uno a practicar todos los movimientos unos días antes, tumbarse casi delante de la reina, dando la vuelta, bajar las escaleras, etcétera, y volviendo a su sitio. Bueno, es una ceremonia increíble. Y David, uno me dijo, bueno, eso va a ser fantástico, no te preocupes, pero sobre todo cuando estás ahí en las escaleras, no te preocupes qué pie pones primero, ni te da las gracias, te saludas a la reina y cuando estás de frente, en la parte superior empieza a bajar inmediatamente las rodillas, pero no demasiado porque si no te vas a caer encima de las rodillas de la reina. Ten cuidado, no te pongas demasiado cerca. Y, en fin, su majestad no está llevando la corona, la tiene al lado. Y cuando das la vuelta con este abrigo tan pesado, ojo, cuidado con la corona que está ahí al lado, no tropieces con la corona que está casi en el suelo. Bueno, la verdad, no pude dormir la noche anterior, me acuerdo. En mi cabeza iba pasando todo lo que podría pasar. En fin, todo iba a pasar, nadie me iba a notar, toda la atención sería hacia su majestad. Bueno, y si comete un error, será una inmortalidad en YouTube. Pero finalmente les puedo decir que todo terminó bien. Bueno, es una de las funciones de un político. Bueno, es un placer para mí estar de vuelta en Madrid y poder hablar a todos ustedes en este foro. Bueno, mi evaluación de la situación actualmente. Yo creo que estamos en un momento en el que se tienen que tomar decisiones políticas sumamente importantes. Estamos como en una encrucijada, yo diría, ahora. Hay una serie de desafíos en paralelo.
que nos llaman la atención. O sea, qué pensamos de nosotros, cuáles son nuestros valores como europeos y cuál es la respuesta a esos retos. Hay problemas de seguridad también, grandes retos que se van complicando mucho más actualmente, más complicado que cuando se creó la Unión Europea. Mi colega, David Savitt, el secretario de Estado, me dijo hace poco, aquí en Madrid, pues la verdad, pues ya sabemos que hubo 17 en Madrid, 17 atentados en Madrid. Nosotros, desde luego, sufrimos, como lo saben, en Westminster, Manchester, en el London Bridge, como saben, ese atentado, cuando Ignacio Echevarría perdió la vida siendo un verdadero héroe y salvando la vida de otras personas, solo, digamos, con su patinete, como bien ustedes saben. O sea, ha sido un héroe, la verdad. Hay actitudes heroicas entre ciudadanos de a pie, yo diría, y en España también ha sufrido de ataques terroristas con inocentes que murieron, por ejemplo, en las Ramblas el año pasado. Y nosotros tenemos que mantenernos unidos, pase lo que pase, y aunque sean diferentes nuestras ideas y nuestras posiciones políticas, nos enfrentamos a retos como, la verdad, los intentos de ataques, la verdad, como lo hemos visto ayer por parte de los rusos. Lo sabemos, es una actividad, una ciberactividad que nos atañe a todos y, desde luego, que puede representar un peligro. Hay una serie de organizaciones también que demuestran que los rusos no se han olvidado y no han respetado las reglas, digamos, que deben de regir entre nosotros. Es un acto entre otros, pero en marzo de este año sabemos que en Salisbury hubo un ataque con armas químicas y personas, una mujer falleció y la otra persona está luchando para sobrevivir. Sabemos que tenemos campañas de desinformación aquí y allá, como en Siria, contra el Ministerio de Defensa danés también, y en Cataluña, como lo hemos visto. Los rusos siempre intentan desestabilizar y eliminar nuestros valores europeos. También nos enfrentamos a un gran reto de migración a gran escala. O sea, en situaciones de conflictos y desastres económicos agravados por el cambio climático, y las personas siguen lanzándose hacia esas aventuras tan peligrosas, operaciones muy complejas de rescate, políticas en cuanto a la inmigración. ¿De qué manera podemos ayudar a aquellas personas y intentar, sobre todo, que otros no se emprendan ese tipo de viajes? Y, por supuesto, con las bandas que se aprovechan de aquella miseria y aquella pobreza de aquellas personas. Bueno, tenemos retos económicos también. ¿Cómo podemos garantizar que los valores del Reino Unido y que compartimos con España en cuanto a comercio libre circulación, etcétera, pueda hacer frente a esos grandes retos? Tenemos que estar todos juntos, líderes, considerar los retos que son los nuestros, como lo estamos haciendo hoy en día. O sea, como potencia económica y de defensa, pues hemos visto que en este último siglo grandes movimientos, también la amenaza del cambio climático, que por supuesto representa una gran amenaza para todos nosotros, esas normas que se ven amenazadas, y por supuesto es difícil llegar a una situación de igualdad frente a las grandes fuerzas de la democracia. Bueno, yo creo que ese es un momento crítico para todos nosotros, para todos nuestros sistemas a nivel mundial. Un sistema que nosotros en Europa pues hemos conseguido con mucho esfuerzo y tenemos que intentar protegerlo. Y no podemos subestimar la importancia también de los acuerdos internacionales que, digamos, están presentes y que no se deben de perder de vista. No podemos permitir, digamos, que haya una falta de confianza entre nosotros, entre las naciones del mundo.
lo cual nos podría empobrecer a todos. En Europa tenemos que trabajar todos juntos para proteger los sistemas establecidos y dando una nueva energía a esas grandes fuerzas. Como potencias económicas y como potencia económica, el Reino Unido quiere desempeñar su papel como lo ha hecho siempre. Y esto me lleva a el tema, por supuesto, que está frente a nosotros actualmente. En marzo de 2019, mi país va a dejar las instituciones de la Unión Europea. Pero como mi primer ministro lo ha dicho, no estamos dejando Europa, que sigue siendo nuestro hogar común. El Reino Unido siempre será una nación europea totalmente comprometida frente a la seguridad, al comercio y a los valores europeos. Los británicos han votado en 2016 para poder controlar su propio destino, retirándose de las instituciones económicas y políticas de la Unión Europea. Pero no vemos aquellas instituciones como siendo sinónimos de la idea de Europa. No. O sea, en la negociación claramente queremos, digamos, mantenernos lo más cerca posible de nuestros socios europeos. El acuerdo comercial, la cooperación en materia de seguridad que proponemos en nuestro libro blanco son ambiciosos, claramente. Y voy a ser muy claro. No buscamos, digamos, un mercado, digamos, de bienes, etcétera, libre. Queremos, ya no tendrán el derecho los Estados miembros, digamos, de tener el mismo acceso, la misma influencia. Pero lo que hemos avanzado es una propuesta para un buen equilibrio entre derechos y obligaciones por parte nuestra. Un acuerdo de libre comercio para los bienes con reglas comunes, productos agrícolas, etcétera. Esas reglas son necesarias para evitar cualquier fricción en nuestras fronteras y nuevos aspectos aduaneros también para controlar el comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Todos esos aspectos bien equilibrados para garantizar que la competencia entre nosotros sea correcta y leal. Y así metiendo el país, digamos, a mantener todas esas reglas y las diferentes disposiciones que van incluso más allá de los acuerdos normales en un libre comercio. Aparte de eso, hemos propuesto también nuevos arreglos institucionales para que haya una cooperación, digamos, a nivel de reglamentación, a nivel de litigios que pudiesen surgir interpretando el derecho europeo. Pensamos que es la única respuesta que ha sido avanzada por ambos lados de momento. Y especialmente, por supuesto, en el informe conjunto para Irlanda del Norte en cuanto a las relaciones futuras, nuestras propuestas defienden los intereses económicos no solo del Reino Unido, sino también de los 27 de la Unión Europea. Valoramos nuestras relaciones económicas e históricas con España y queremos conservarlas como parte de nuestra negociación de Brexit. Un acuerdo, por supuesto, en el interés común. España es el séptimo socio en términos económicos y de servicio. Hubo un aumento del 5% el año pasado. Eso ha dado creación de nuevos trabajos, nuevos empleos, etcétera. Tenemos, por ejemplo, fruta, automoción, productos aeroespaciales, etcétera. Un 27% también del aceite de oliva en las cocinas británicas viene de España. Bueno, el comercio es crucial para esos exportadores y para los trabajos que representan y los empleos que representan. Hay que ser pragmático. Las relaciones con el Reino Unido y la Unión Europea no son como las relaciones que podamos tener con terceros países. Digamos, ya tenemos un acervo comunitario. O sea, ya teníamos un comercio, ya colaboramos en materia de seguridad también. Y, por supuesto, desde luego, Irlanda del Norte conocen la situación. Mi primer ministro ha dicho que se siente responsable socialmente con relación a las personas que viven en el norte de Irlanda. Y yo tengo una responsabilidad como ministro de los temas relacionados con el Brexit y, por supuesto,
cuando mi partido estaba en la oposición en Irlanda del Norte, lo ha estado durante 7 años, siempre he dicho claramente que jamás debería de existir una frontera muy cerrada entre nuestros dos países. Entonces, cualquier acuerdo que lleguemos con la Unión Europea tendrá que garantizar un libre movimiento de bienes a través de la frontera de Irlanda del Norte. Ambas partes están de acuerdo que con ese acuerdo tiene que incluir, digamos, lo que llamamos el backstop, es decir, un mecanismo que va a garantizar que si hay algún retraso en la implantación de nuestras relaciones a largo plazo económicas con la Unión Europea, no en el periodo interino no habría una frontera dura entre con Irlanda del Norte. La propuesta reflejada en el protocolo publicado por la Comisión Europea al principio de este año y para mantener justamente que Irlanda del Norte se mantenga en la Unión Aduanera no es aceptable, no es compatible para empezar con las palabras del informe conjunto acordado entre la Unión Europea y el Reino Unido en diciembre pasado, donde se veía claramente que no debe haber barreras aduaneras con el norte o entre Irlanda del Norte y el Reino Unido. Nuestro primer ministro ha sido muy clara, nunca podíamos estar de acuerdo sobre este aspecto y, por supuesto, tenemos la gran oposición del Partido Laborista. No creo que ningún Estado miembro estaría dispuesto a aceptar que la nación tenga que aceptar al salir de la Unión Europea unas barreras aduaneras internas que podrían representar un gran desafío frente a la unidad, digamos. Entonces, vamos a presentar alternativas conservando la integridad del Reino Unido y estará totalmente alineado con los compromisos que hemos asumido en 2017. Por supuesto, conocemos y sabemos que el gobierno irlandés quiere el backstop y que sea necesario. Y nuestra propuesta en cuanto a las relaciones futuras con la Unión Europea es, digamos, una serie de propuestas realistas que han sido diseñadas para respetar la integridad del mercado único, respetando la autonomía legal de la Unión Europea, al igual que la soberanía del Reino Unido. Y de manera global, pues, digamos, con un compromiso frente a Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Las propuestas en nuestro libro blanco pues, presentan la solución más realista para evitar una frontera muy dura y estricta con Irlanda del Norte, evitando, digamos, los controles en la frontera. Nuestros productos pues, bueno, pues, por supuesto, necesitan una autorización sencillamente para poder venderse de ambos lados de la frontera. Queremos reducir también los riesgos en materia de seguridad, pero por mar o por tierra podría haber algún riesgo en cuanto a la seguridad. Nuestra colaboración estrecha pues, es crucial cuando se trata de esos grandes retos en materia de seguridad. Y les podría decir, tranquilizarles que el Reino Unido, desde luego, de una manera incondicional, mantiene su cometido frente a la seguridad en Europa y con una asociación en materia de seguridad para el futuro. Estamos totalmente comprometidos en ello. Los 27 pues podrán, digamos, por supuesto, desgraciadamente tendrán que hacer frente al crimen organizado y a ataques terroristas. Ahí estaremos nosotros también. Queremos garantizar la misma seguridad. Entre el Reino Unido y España estamos trabajando juntos para luchar contra esos tráficos, crimen organizado, problemas de lucha contra la droga, problemas frente a la justicia. Estamos los dos de un mismo lado, queremos cooperar y desde luego hemos establecido y respetaremos los mismos mecanismos y las mismas herramientas. Queremos trabajar juntos de esa manera y eso ha podido salvar hasta ahora muchas vidas, lo sabemos, esa cooperación. Y en un acuerdo que no nos permitiría tener acceso a esas herramientas que existen, esos instrumentos a nivel europeo en los 27 países, pues mecanismos que nos podrían ayudar a garantizar
garantizar la seguridad, si no podemos tener acceso a esas herramientas y esos instrumentos, representaría un gran peligro para todos los ciudadanos de nuestro país y de otros países. Debemos de poder colaborar de manera rápida y no se puede establecer esos acuerdos a nivel bilateral únicamente. Necesitamos relaciones estrechas en cuanto a los grandes instrumentos de la Unión Europea. Y todos, si no los respetamos, si no los podemos garantizar, no estaremos en una situación de seguridad. Por supuesto, queremos desarrollar la solidaridad, una respuesta colaborativa, pues muchas actuaciones a nivel, de diplomacia, etcétera. Todo eso permitirá mantener nuestros sistemas respectivos. Cualquier ataque puede surgir en cualquier parte y puede tener consecuencias. Y, por supuesto, la salida de la Unión Europea por parte nuestra no puede amenazar esa unidad. El compromiso en materia de defensa y seguridad por parte nuestra, por supuesto, se puede garantizar. El Reino Unido hasta ahora representa el 20% de los gastos de la Unión Europea. Y España sigue siendo un socio en materia de defensa fundamental para nosotros. Nuestras Fuerzas Armadas trabajan mano a mano en Afganistán, en Irak, en Kosovo, en Somalia y en otras partes de África. Y esta misma semana también el responsable de la defensa ha estado en España, en Torrejón, esta misma semana, en un centro de operaciones conjuntas de la OTAN, para ver de qué manera la OTAN puede hacer frente a esos ataques de terrorismo. Y tenemos 17 personas que trabajan mano a mano con sus contrapartidas en España. Y eso, lógicamente, cuando hablamos de las negociaciones, también podría decir dónde estamos, sobre todo en cuanto al tema de Gibraltar. Hemos trabajado estrechamente con el Gobierno de Gibraltar y con los socios europeos, incluyendo España, para ver las implicaciones prácticas para Gibraltar de ese Brexit y para la región que rodea Gibraltar. Y pensando a todos esos trabajadores que entran a Gibraltar todos los días para realizar sus tareas. Entonces, por supuesto, hay una serie de aspectos que hay que considerar y unos retos, pero digamos, siguiendo con el gobierno actual, estamos trabajando de manera muy constructiva y muy seria. Desde el principio hemos dicho que nuestro objetivo principal es trabajar para mejorar, digamos, la prosperidad compartida y la seguridad de Gibraltar y del campo de Gibraltar. El Reino Unido y Gibraltar se han comprometido en cuanto a ese objetivo y estamos progresando. Señoras y señores, yo sé que en España muchas personas desean que el resultado de nuestro referéndum hubiese sido diferente, por supuesto, y que sienten mucho nuestra salida. Pero el hecho es que los británicos han hecho una elección democrática en un referéndum, han elegido ellos un referéndum en que ambas partes se comprometieron a respetar el veredicto, es decir, el resultado. Y nuestro referéndum, pues en que muchas personas han votado más que en cualquier otras elecciones generales que hayamos podido tener. Con lo cual, el Gobierno va a respetar esa decisión. Ignorar el resultado de este referéndum podría, bueno, digamos, combinar o disminuir la confianza que podamos tener en nuestras instituciones democráticas y, sobre todo, frente también a los responsables políticos. Ahora, rápidamente, como este proceso se va acabando, habrá que tomar decisiones. Y yo creo que necesitamos inyectar toda nuestra energía, determinación y creatividad para llegar a ponernos de acuerdo. Finalmente, nos quedan muy pocos días de aquí a nuestra salida. Hemos elegido en cuanto a las propuestas pragmáticas con la Comisión Europea o salir sin un acuerdo. Ahora creemos y seguimos teniendo confianza que llegar a un acuerdo es todavía posible, sí.
y para el Reino Unido y para el interés de la Unión Europea también lo haríamos así. Todo cual, en esta fase final, digamos, como socios, vamos a contestar con pragmatismo y con urgencia también. Y esperemos que la respuesta será la que esperamos nosotros. O sea, cuando lleguemos a una separación sin acuerdo, yo creo que podríamos temer que un divorcio tan amargo sería malo para todos y para nuestro destino. Yo creo que podemos colaborar y, digamos, sabiendo hacer frente a los retos. Y no podemos estar divididos en un momento en que la solidaridad entre las democracias europeas es absolutamente fundamental, más que nunca. Y como dije al principio, es un periodo de gran incertidumbre, lo sabemos. Pero yo creo que si nos enfrentamos a los retos de ese siglo, pues aplicaremos las lecciones que hemos aprendido en el pasado. Quiere decir, defender los principios y las instituciones que, digamos, hemos tenido con un gran periodo de paz y de prosperidad, manteniendo el orden mundial que hemos construido todos juntos gracias a la cooperación, el comercio y compartiendo los mismos valores. Si olvidemos nuestro interés común, si hacemos que los retos nos aplasten, digamos, e insistimos sobre nuestras diferencias en vez de lo que nos une, pues tendremos menos capacidad de cooperar. Y no creo que es lo que deseen tanto los británicos como el resto de Europa. Que todos quieren que podamos llegar a un futuro mejor, eficaz, positivo y con un acuerdo positivo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Bueno, esto también reafirma, digamos, nuestra asociación imprescindible, sobre todo vínculos que hemos ido creando a lo largo de siglos hasta el momento de la Unión Europea. O sea, mejorar las relaciones comerciales, por supuesto, será un beneficio para todos nuestros ciudadanos y hará que nuestras personas puedan vivir de una manera segura. Eso nos permitirá tener un modelo sólido de cooperación positivo para ambos lados y sobre la base de la confianza mutua. Y con la unidad y con la confianza mutua podremos crear un nuevo partenariado profundo que nos permitirá hacer frente a los grandes retos y nos enfrentaremos a ellos todos juntos y así podremos conseguir lo que esperan de nosotros todos los ciudadanos, tanto en el Reino Unido como en el resto de Europa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ministro Lidington. Muchas gracias, ministro Méndez de Vigo, por la presentación. Yo quisiera, para empezar el coloquio, ofrecerle el micrófono al secretario de Estado para la Unión Europea de nuestro Gobierno, don Luis Marcos Aguiriano. Buenos días. Muchas gracias, José Luis. Buenos días a todas y a todos. Minister, thank you. Welcome again. Nice to see you 2 days consecutively. Íñigo, ministro, secretario, amigo. Ministro, usted ha sido, como se podía esperar, claro, pragmático, también prudente. Este martes, después de 8 rondas de negociación, los altos funcionarios del Foreign Office y del Ministerio de Exteriores español llegaron a un acuerdo sobre aproximadamente el 95% de los puntos que hay que acordar para definir la situación transitoria de Gibraltar hasta la decisión final sobre la relación futura. ¿Hasta qué punto cree usted que lleguemos a un acuerdo final político, puesto que este acuerdo era al referéndum político, que permitiera un anuncio positivo, una señal simbólica y de importancia política? Gracias. Que permitiera que el Reino Unido y el Reino de España anunciaran antes del final de las negociaciones sobre el Brexit
un acuerdo que, como decía, daría quizás un impulso positivo para concluir a beneficio de todos las actuales negociaciones. Muchas gracias. No. Yo creo que sí es posible, pero bueno, no voy a hablar de una fecha en el calendario. De momento tenemos que seguir tratando los puntos que siguen pendientes, pero estoy de acuerdo, efectivamente, como lo ha dicho, que casi hemos llegado a ese punto y ha sido muy constructivo, muy pragmático el trabajo que se ha hecho entre nuestros altos funcionarios y las personas de nuestro gobierno. Han trabajado muy bien. Pero soy optimista. Yo creo que llegaremos al resultado. Sobre el artículo 50, bueno, el señor Barnier dijo que el 85% es lo que se había alcanzado sobre el acuerdo de retirada. Cuando estuve en Dublín hace 2 semanas, el señor Common dijo que el 90%, bueno, todos los detalles faltan, pero es, digamos, el elemento importante para el acuerdo ese de retirada del Brexit. Y ese es el documento legal que necesitamos, sobre todo y para este otoño. Es lo que necesitamos. Casi hemos llegado a ello. Pero aparte de ello, vamos a necesitar tener una declaración política sobre el partenariado, la asociación futura. Eso ya no es un texto legal, digamos, exactamente. Vamos a necesitar un tratado de 300 o 400 páginas, me imagino. Eso es lo que será finalmente lo del Brexit. Pero tiene que tener bastantes detalles en forma, digamos, de grandes títulos y puntos de acuerdo entre Westminster y Estrasburgo para que sepa exactamente sobre qué se produce esa transición. Es un tema para Westminster, sí, pero también es un mensaje también que me han mandado claramente cada vez que he estado en el Parlamento Europeo. Todos me dijeron, bueno, vamos a votar para aprobar el texto del Brexit, pero tenemos que saber exactamente cuál es el objetivo final del Reino Unido al final de ese periodo transitorio. Eso es lo que nos queda todavía por conseguir redactar el texto de la declaración política sobre el partenariado futuro que tendremos. Emilio Sanz, de Antena 3 Noticias. Le pregunto, señor ministro, cuáles son las garantías que el Reino Unido tiene previstas para los ciudadanos trabajadores españoles tras el Brexit y qué reclama Reino Unido de España en este sentido para los británicos que se encuentran trabajando o residiendo en España. Nigel Ashton, de Eurocitizens, dice: considera que la exclusión de los ciudadanos británicos de la libre circulación entre países un acuerdo justo para los residentes británicos que residen legítimamente en el resto de los países de la Unión Europea, por ejemplo, España. Bien. Bueno, es un tema muy importante, por supuesto. El texto sobre los ciudadanos en el acuerdo del Brexit ha sido acordado. ¿Y qué dice básicamente? Lo que decimos es que cualquier persona que ha sido residente en el Reino Unido, igual que en otros países, durante el periodo de nuestra presencia, incluyendo el periodo transitorio, bueno, pues tendrán los derechos garantizados. O sea, tendrán incluso más derechos comparado a los británicos, incluso, por ejemplo, las decisiones del Tribunal de Justicia para una persona de la Unión Europea y que tiene un marido, por ejemplo, de un tercer país o mujer, podrá hacer venir su marido o su esposa utilizando los derechos europeos. Si es un británico que quiere hacer venir su mujer, que es americana, india o japonesa, también tiene que cumplir con toda una serie de
aspectos relacionados con la inmigración, vivienda y demás. O sea, las personas de los 27, una persona de los 27 que está en el Reino Unido legalmente, con tal de que no hayan cometido ningún crimen, digamos, por supuesto, o delito, pues tendrá sus derechos garantizados en el futuro. Habrá un régimen diferente que se aplicará a los europeos que quieran vivir y trabajar en el Reino Unido después del final del periodo transitorio. Hemos dicho que, como parte de la negociación del acuerdo, el partenariado futuro, estamos debatiendo sobre el tema de la inmigración. Entendemos que para muchos negocios, por ejemplo, es importante el poder mandar empleados entre diferentes países, etcétera, y hacer venir personal, por ejemplo, con muy poca antelación, ¿no? Preaviso. Entonces, por ejemplo, yo sé que en algunos casos personas que necesitan mandar, qué sé yo, ingenieros de un sitio a otro, por ejemplo, casi de un día a otro, para algún tipo de intervención o de reparación y demás. Entonces, hay que ser pragmático. Tenemos que hablar de un régimen global, general, pero tenemos que tener una asociación que funcione para los negocios. En cuanto al Reino Unido y los ciudadanos británicos en los países europeos, y tenemos más expatriados en España que en otros países de la Unión Europea, pues una vez más el acuerdo del Brexit protege su situación en el país en el que residen. Hay un tema no resuelto, no obstante, todavía en cuanto a los derechos de aquellos expatriados británicos para que puedan pasar de un Estado miembro de la Unión Europea hacia otro cuando hayamos dejado la Unión Europea. Pues, bueno, pues, por supuesto, los británicos deberían de poder seguir teniendo ese derecho, por supuesto, entre los 27 países después de nuestra salida. Bueno, pues será interesante ver lo que será el resultado. Londres y el Parlamento Europeo, pues la Comisión está un poco detrás. Parece que estamos más en línea con el Parlamento Europeo. Las conversaciones han sido constructivas, no obstante. Pero, por supuesto, no queremos o no esperamos que no haya acuerdo, pero tenemos que hacer planes de contingencia, bueno, como hacen cualquier negocio en la vida económica, ¿no? Entonces, hemos dicho ahora que si decimos que los ciudadanos que residen en el Reino Unido antes de la fecha de salida en marzo del año que viene, esos residentes podrán quedarse prácticamente con todos los derechos que han tenido hasta ahora. Y lo que esperamos es que España y otros gobiernos europeos digan lo mismo y tengan ese mismo compromiso frente a los británicos que residen en sus diferentes países. Teresa Aburto, del Mundo, le pregunta, señor ministro, qué porcentaje de posibilidades hay en este momento de un no deal. Queda descartado que no haya acuerdo. Delfín Vega le pregunta si no está siendo para ustedes la Unión Europea un hueso mucho más duro de roer de lo que ustedes habían previsto inicialmente. Nunca he pensado que iba a ser fácil, desde luego. Eso desde el primer momento lo sabía que iba a ser duro. Pero la verdad, bueno, pues yo creo que es, por supuesto, eso vale la pena. 43 años de relaciones acumuladas, vínculos institucionales. Todo va a ser muy complicado, lo sabíamos desde el primer momento. Y yo creo que mis colegas del Ministerio lo realizan totalmente. Es el tema más complejo para nosotros, la tarea más compleja que cualquier gobierno británico haya podido tener que tratar. Desde luego, en toda la historia británica, diría yo. En cuanto a porcentaje, no soy muy bueno en cuanto a porcentajes. No, bueno, quizá Íñigo lo sepa mejor que yo. No me gustan los porcentajes, pero, en fin, es difícil.
Yo siempre vuelvo, digamos, a lo mismo, como lo dije en mi intervención. Es tan, la verdad, evidente que en el interés de todos, por razones de prosperidad y por razones de interés geopolítico, por supuesto, es importantísimo llegar a un acuerdo, más que un divorcio muy amargo, como lo he llamado, que podría crear una dinámica hostil desde el punto de vista político para todos los años venideros. Entonces, desde luego, yo no sé, a todas las personas con las que hablo en los países europeos o con las instituciones, siempre me mandan un mensaje. El mismo mensaje. Queremos, y es nuestro mensaje siempre, queremos llegar a un acuerdo, lógicamente. O sea, es un tema muy difícil, todavía hay aspectos que hay que tratar que son difíciles, pero lo tenemos que conseguir en esas próximas semanas. Desde luego, o sea, yo creo que la verdad queremos un acuerdo, básicamente, más que llegar a este no acuerdo. Desde luego, y sería sobre todo positivo para todos. Y bueno, ese se verá en la declaración política que se hará. Con micrófono, don Antonio Vázquez, presidente del grupo IAG, que incluye Iberia. Sí, a ver, la pregunta que se nos hace normalmente es de qué manera Iberia puede estar afectada por el Brexit. Y agradezco muchísimo la oportunidad, José Luis, de poder aclarar en un minuto dónde estamos. Primero, IAG es una compañía resultado de la fusión de Iberia y de British Airways. Esa fusión tiene un ADN clarísimo, es el paradigma de una vocación atlántica y de una vocación europea. IAG es una compañía española, de derecho español, registrada en Madrid, cotizada en las bolsas españolas y, por supuesto, en la Bolsa de Londres, donde tiene un listing muy importante. Es una compañía que paga sus impuestos en España, que tiene presidente español, consejero delegado irlandés, director financiero español y que los 4 presidentes de las 4 líneas aéreas que forman IAG, 3 son españoles y 1 es irlandés. IAG es un portfolio de marcas, es decir, tiene 3 compañías en la UE27, 2 en España, que son Iberia y Vueling, y otra en Irlanda, que es el Lingus, y, por supuesto, una compañía que es la más importante del grupo en tamaño y en peso y en tal, que es British Airways, es decir, tiene un activo importante en el Reino Unido. Por tanto, IAG es una compañía europea con un activo muy importante en el Reino Unido y que tiene que buscar su continuidad, igual que cualquier otra compañía europea. Luego, el dueño de Iberia es una compañía española que se llama IAG. El dueño de Iberia no es una compañía inglesa como normalmente aparece muchas veces en prensa. La estructura de capital de IAG no es ni más ni menos que muy similar a la estructura de capital de la inmensa mayoría de las compañías con amplio free float del IBEX 35, y eso significa que en la composición de capital de IAG el peso del capital que proviene de Estados Unidos y del Reino Unido es un peso superior al de los capitales que vienen de la Unión Europea. Pero esto es una realidad del mercado de equity. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el Brexit y estoy sentado junto a banqueros que pueden ratificarlo. Muchas gracias, don Antonio. ¿Ok? Lucía Avellán, del País, ha formulado una pregunta en relación también con este tema. Quiere saber del señor Lidington, del ministro, si ha estado discutiendo el futuro de Iberia con autoridades españolas y cuál es su opinión sobre este particular. Sobre el tema de Iberia. Bueno, hay 2 aspectos. La industria de la aviación, por un lado, por supuesto, pero vemos aquí también que hay otro aspecto más general aquí. Este vínculo entre España y el Reino Unido, ese vínculo está mucho más integrado, de hecho, que entre el Reino Unido y cualquier otro país europeo. Estoy pensando en el Banco de Santander, etcétera. Hay compañías que son muy activas
con una serie de operaciones que afectan nuestros dos países, concretamente el Reino Unido. Entonces, el paquete, digamos, de propuestas que defendemos y el libro blanco, 170 páginas, bueno, habrá que detallar perfectamente lo que queremos. O sea, hemos dado mucha información previamente, yo creo ya. O sea, queremos asociaciones económicas, lógicamente, que permiten a las compañías seguir operando con éxito y con la menor dificultad y menor nivel de fricción, por supuesto. En la aviación es un sector, es un poco el sector médico, también es otro, de aparatos médicos. Bueno, nos gustaría poder llegar a alguna forma de asociación con las agencias más grandes en Europa. Pues, en fin, no teníamos derecho de voto, por ejemplo, no seríamos miembros de pleno derecho, pero pensamos que una vez más, en cuanto a la realidad y las personas que piensan, por supuesto, viajar, desplazarse, sería una locura llegar a personas en España o en Francia que tengan dificultad para tener acceso a medicinas desarrolladas, por ejemplo, en Reino Unido y viceversa, pero teniendo algún tipo de asociación con esas agencias europeas que existen, por ejemplo, sería parte de este acuerdo. Si me pregunta a nivel conceptual, decir cómo veo un partenariado futuro, pues el mejor modo o la mejor analogía, como es un acuerdo, digamos, de asociación sencillo, en el que habría un pilar económico, sí, comercial, sí, efectivamente, más ambicioso que cualquier otro que haya podido existir, que hayan podido existir en bienes y servicios, pero siendo ambicioso, sobre todo porque empezamos desde una alineación, en vez de tener que partir de un nivel muy inferior de colaboración, o sea que un pilar de seguridad para policía, cooperación judicial, otro pilar para política exterior, partenariado, asociaciones y demás. Así vemos las cosas en el futuro. Colaboración institucional, lo podríamos llamar, con todas esas agencias que existen. Y si llegamos a presentar la situación de manera conceptual, de esa manera, pues parece menos nuevo, digamos, que visto a través de la Unión Europea, menos nuevo que lo que podía parecer. Bueno, he sido un parlamentario europeo. Un acuerdo de asociación es un poco como la cajita esa, una serie de compartimentos tipo japonés, donde todo lo que metemos puede ser ambicioso o no, pero de hecho es una manera muy útil de pensar a nivel conceptual sobre la estructura que tenemos en mente. Muchas gracias, señor ministro. Si es posible abreviar, se lo agradeceré, porque tengo, ya ve, la cantidad de cuestiones pendientes. Ruth Martínez dice: hace unos días en este foro, el presidente de Airbus Militar, el español Fernando Alonso, alertó de que el establecimiento de la aduana entre el Reino Unido y la Unión Europea produciría graves problemas de suministro de las alas de avión que se producen en el Reino Unido y que se destinan a fábricas de Airbus en España y en otros países de la Unión. ¿Tienen ustedes alguna solución sobre este tema y algunos similares? Yes. Bueno, un punto. Las alas están fabricadas en el país de Gales, no en Inglaterra. El país de Gales, quiero señalar, es una puntualización. Bueno, yo estuve ahí en marzo de este año, por eso lo tengo muy claro. Se fabrica en el país de Gales. Bueno, pues sí, hemos hecho una propuesta sobre la parte aduanera y los derechos y aranceles, que el Reino Unido podría recabar justamente las tarifas aduaneras, justamente, y pagaríamos
a la Unión Europea, digamos, el saldo neto basado sobre una fórmula acordada para tener en cuenta los bienes que entran por los puertos europeos. Yo creo que, desde luego, bueno, es algo nuevo, es un pequeño reto, sí, pero eso va a funcionar. O sea, pero el punto más crítico es que eso tiene que ir y producirse conjuntamente con una serie de acuerdos sobre esas reglas, ¿no?, comunes con la Unión Europea sobre bienes y productos agrícolas y para evitar fricciones en las fronteras. Y hemos acordado también que, digamos, habría una serie de compromisos en cuanto al medio ambiente, ayudas, etcétera. O sea que no necesitaríamos controles y todo el papeleo en los puntos de entrada, aparte de por supuesto, las tarifas aduaneras nada más, pero gran parte, la parte puramente aduanera, pero también barreras no tarifarias, por ejemplo, si se trata de problemas, por ejemplo, como el que acaba de mencionar con Airbus. El suministro podría ser mucho más fluido. Pero de Bloomberg le pregunto al señor ministro cuándo presentarán oficialmente el plan de frontera irlandesa y si tiene garantías de que será este plan aceptado. Bueno, aceptado, o sea que sería aceptado, digamos. Bueno, el punto clave es el siguiente, para resumir, con Irlanda del Norte. El informe conjunto establecía una serie de cosas que la Unión Europea y nosotros nos hemos puesto de acuerdo en diciembre pasado, diciendo que no debería de haber una barrera al comercio a través de esa frontera. Y también se decía que no habría ningún impedimento, digamos, al comercio entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. También decía que ambos lados, digamos, ambas partes respetarían el estatus constitucional de Irlanda del Norte, que está en el acuerdo de Good Friday. Es decir, que ambas partes apoyaban la totalidad de las relaciones que existen en ese acuerdo de 1998. Ahora, este acuerdo y el informe conjunto, posteriormente, reflejan un equilibrio muy delicado. Se basa sobre un principio de respeto mutuo, igual y prioridades iguales en cuanto a las diferentes tradiciones, identidades y aspiraciones nacionales de las comunidades presentes en Irlanda del Norte. Y el problema con la propuesta de la Comisión, que pediría controles en frontera entre dos partes del Reino Unido, entre Gran Bretaña y Irlanda del Norte, pues eso prioriza, digamos, una relación norte-sur, este-oeste. Y eso no es algo que un partido político británico esté dispuesto a aceptar. No creo que ningún gobierno británico podría aceptar aquello. Entonces, lo que estamos presentando y debatiendo con los irlandeses y con la Comisión también es otras maneras para poder respetar nuestros compromisos establecidos en diciembre del año pasado. No creo. Bueno, hay que, por supuesto, ser prudentes y conscientes de los riesgos. La situación política en Irlanda del Norte no es totalmente completo. Hay todavía comunidades separadas las unas de las otras, todavía en Irlanda del Norte. Y hay unas puertas que se cierran con candados casi por la noche. Hay todavía bastante tensión en algunas regiones, desgraciadamente. Y el riesgo de no llegar a un acuerdo con la UE quiere decir que la República de Irlanda estaría en una posición imposible. O sea, por ejemplo, si a la hora de manejar, controlar la policía y el orden policial. Pero sería imposible, digamos. Hay más
puntos de cruce, digamos, entre Irlanda del Norte e Irlanda y la República de Irlanda, la República de Irlanda, que lo podamos tener entre otros países, por ejemplo, del este. Hay muchos más puntos de control y de paso. O sea, entonces, tener, digamos, reuniones hemos tenido reuniones que nos han mostrado claramente las dificultades que podría haber. Entonces, que eso no es algo que se debe de producir. Debemos encontrar una manera diferente de poder garantizar que no hay una frontera dura, y que el comercio este-oeste, que es muy positivo para Irlanda del Norte y Dublín, que se ha garantizado, porque tiene también un significado muy político. Queremos que este comercio este-oeste y norte-sur pueda seguir garantizado. Pero, le dice, señor ministro, ayer se produjo la respuesta conjunta más amplia y contundente a las actividades ilícitas de Rusia. Primero Holanda y Reino Unido, luego las máximas autoridades de la Unión Europea y también por parte del secretario general de la OTAN. Y la pregunta concreta es, ¿qué queda más por hacer? ¿Qué es posible hacer? ¿Cuál sería el próximo paso para contener a Putin? Yo creo, para empezar, debemos de ser muy honrados nosotros mismos. ¿Qué es lo que busca Putin primero? Tenemos que reforzar nuestras ciberdefensas para empezar, porque yo creo que hay muchas evidencias y pruebas que nos muestran que los intentos rusos de tener acceso, lo hemos visto con el OPCW, por ejemplo, pero también con infraestructuras nacionales en diferentes países. O sea, Rusia intenta interferir en nuestras vidas y desacreditar el proceso democrático en una serie de democracias europeas, está claro. Pero es no más que un aspecto. O sea, lo que hemos visto también en términos más generales en Europa Central es que Rusia practica conflictos híbridos utilizando armas económicas, digamos, en pequeñas intervenciones militares, etcétera, utilizando información para provocar una serie de agresiones. Y en la Europa democrática debemos de ser muy activos para de luchar contra ese tipo de guerra de la información que el Kremlin está practicando. También tenemos evidencias que se van acumulando en Europa que nos muestran cómo, digamos, Rusia está presente detrás de muchas campañas organizadas en los medios de comunicación. Tenemos que hacer un mayor seguimiento, o sea que es ser muy vigilante y gracias a la solidaridad podemos conseguirlo y tenemos que claramente demostrar que aquí estamos y, digamos, tenemos que hacer frente a Rusia, digamos, en el mundo en el que vivimos, esperando que Rusia pueda seguir una vía algo diferente, es lo que esperamos. Pero no hay que hacerse muchas ilusiones, hay que ser muy vigilante y, sobre todo, ser muy solidarios entre nosotros. José Hervás, de Televisión Española, le pregunta si ha hecho, dice que ha hecho usted una mención muy genérica sobre Gibraltar y le pregunta si el Brexit facilita o dificulta plantear el debate sobre la soberanía o la cosoberanía de Gibraltar. Muy difícil, muy difícil. La realidad es lo que es. El Reino Unido y España tienen unas posiciones claras y diferentes en cuanto a la soberanía. Esa es la realidad y eso no va a cambiar. El Reino Unido, la posición del Reino Unido en cuanto a la soberanía no ha cambiado y no cambiará. Tenemos que hacer frente al tema del Brexit, intentando determinar de manera práctica cómo vamos a establecer nuevos acuerdos, arreglos que
permitan a las personas seguir viviendo, especialmente personas en Andalucía que entran a Gibraltar todos los días para trabajar. O sea, ¿cuánto? Que no sé, 10.000 ciudadanos, me parece, españoles. Bueno, hay un gran interés económico, con lo cual tenemos que garantizar aquello, los de la línea Algeciras, el campo de Gibraltar, pues que se puedan beneficiar del crecimiento económico de ambos lados de la frontera. Y eso es nuestro enfoque en cuanto a la negociación. José María Rivas, de Servimedia, dice, tras la experiencia con Escocia, recomendaría a España celebrar un referéndum de independencia en Cataluña. El señor Méndez de Vigo, el exministro Méndez de Vigo, en su presentación, magnífica como siempre, se refirió precisamente a este precedente del referéndum en Escocia como la espoleta que disparó el independentismo en España. Esta no la esperaba. Bueno, yo creo que tenemos sistemas constitucionales diferentes, para empezar. Nosotros vemos, o sea, entendemos el apoyo que nos ha dado al Reino Unido en el momento del referéndum escocés. Nos ha ayudado, nos ha soportado, nos ha apoyado. Y eso, bueno, hubo reclamaciones muy exageradas hechas por los separatistas en Escocia, diciendo que la vida iba a ser mucho más fácil si se separasen, etcétera. También, claramente, nosotros estamos del lado del orden constitucional en España, desde luego, en cuanto al tema de Cataluña. Ahora, el gobierno elegido de España es el que tiene que decidir cómo hacer frente a ese tema constitucional. Y se debe resolver a nivel interno en España. O sea, los gobiernos de los partidos en Inglaterra y en España pues demuestran elementos comunes y de gran solidaridad en ese sentido. Pues gracias. En nombre de los mecenas que hacen posible este Fórum Europa, el Grupo Villarmir de Asisa, representada hoy por doña Amelia Aguilar, y de Red Eléctrica de España, Jasón Vesga, va a despedir el acto. Dear Minister, thank you for enlightening us about the cabinet Brexit plans. Muchísimas gracias. Ha sido sumamente útil poder tener todas esas indicaciones sobre la situación de la negociación sobre el Brexit. Vamos a seguir con muchísimo interés, por supuesto, cualquier nuevo desarrollo y nuestras relaciones comerciales seguirán. Como lo ha mencionado, España, digamos, tenemos, como lo saben, muchos británicos que residen en nuestro país y britanos trabajadores nuestros que están en el Reino Unido. Queremos que, sobre todo, tenga el menor impacto sobre sus vidas después del Brexit. Muchas gracias.